Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayo láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle. Algunos expertos llaman niños de escasos recursos a los que disputan la basura con los buitres de los suburbios en las ciudades. Según las estadísticas, hay 70 millones de niños en estado de pobreza absoluta y cada vez hay más, en esta América Latina que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata. Casi nunca los escucha, jamás los comprende. Nacen con las raíces al aire. Muchos de ellos son hijos de familias campesinas que han sido brutalmente arrancadas de la tierra y se han desintegrado en la ciudad. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De cada 2 niños pobres, uno trabaja deslomándose a cambio de la comida o poco más. Vende chucherías en la calle, es la mano de obra gratuita de los talleres y las cantinas familiares, es la mano de obra más barata de las industrias de exportación que fabrica zapatillas o camisas para las grandes tiendas del mundo. ¿Y el otro? De cada 2 niños pobres uno sobra. El mercado no los necesita, no es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños, los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. En muchos países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y está haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los dueños de nada en países donde el derecho a la propiedad se está convirtiendo en el único derecho sagrado? Los niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción entre una cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe. El hambre los obliga a robar o a prostituirse, pero también los obliga la sociedad de consumo que los insulta ofreciendo lo que niega, y ellos se vengan lanzándose al asalto. En las calles de las grandes ciudades se forman bandas de desesperados unidos por la muerte que acecha. 4 razonamientos que son falsos, pero que cumplen muy bien su función de liberar de responsabilidades y de culpas a amplios sectores de la sociedad que podrían ayudar a que esta situación intolerable éticamente cambie. El primero de esos razonamientos es el que dice que pobres hubo siempre y que pobres hay en todos lados. Esta era exactamente la expresión que usaba en los años 90 uno de los presidentes que hizo crecer más la pobreza en América Latina y en la Argentina. El presidente de esos años, Carlos Menem, llevó a que la pobreza casi se triplicara en la Argentina durante su periodo de gobierno. No es verdad que pobres hay en todos lados. En Noruega hay 0 pobre. No existe ninguna persona que gane menos de $2 diarios. Costa Rica, acá cerca, en América Latina, hay un 15% de personas en pobreza. Después de Menem, a fines del 2002, después de las políticas que aplicó, en la Argentina había un 58% de personas en pobreza. Así que pobres hay en todos lados, no. Segunda falacia, segunda racionalización, que los pobres no quieren trabajar, que los pobres son indolentes. Cuando hay 170 millones de pobres en América Latina, ¿a alguien le puede pasar por la cabeza de que la pobreza es culpa de esos 170 millones de personas? ¿No es evidente que hay políticas que generan pobreza? ¿No es evidente que no es responsabilidad personal, sino que es una situación colectiva de falta de oportunidades por esas políticas? Nadie quiere ser pobre.
Nadie quiere no trabajar, nadie quiere estar en la vagancia. Todos los seres humanos nacen con una condición natural de necesitar trabajar para sobrevivir, pero necesitar trabajar como modo de desarrollar su personalidad. Eso es un mito, es el mito aberrante porque no solo que creamos pobres en gran escala, sino que les echamos la culpa de la pobreza. Pero es un mito que en el fondo tiene una perversidad mayor. Cuando se dice los pobres son los responsables de su pobreza, se está diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Ser mito sobre la pobreza es el mito que dice ¿y yo qué tengo que ver? No son ya los gobernantes, sino sectores muy amplios de las clases medias y de las clases altas que dicen sí, hay pobreza, pero eso es responsabilidad de los gobiernos, que se ocupen los gobiernos, o que se ocupe Cáritas, organizaciones que por convicción religiosa les importa mucho la pobreza, o la AMIA. Esto de que yo no tengo nada que ver es una inmoralidad absoluta. ¿Qué quiere decir que yo no tengo nada que ver? Todas las religiones, absolutamente todas, dicen que los seres humanos debemos cuidarnos los unos a los otros. Caridad quiere decir cuidar, viene de ahí la palabra caridad. En el idioma de las ONGs que hacen trabajo social avanzado, se habla hoy de solidaridad, y en muchas religiones la palabra es solidaridad. Solidaridad quiere decir solidificarse con el otro, ponerse en el lugar del otro, porque la pobreza para la Biblia, para Moisés, para los profetas, para Jesús de Nazaret, es una violación fenomenal de los derechos humanos. Hay en el texto bíblico dos maneras de ser perverso. Una que es por acción, aquellos que cometen faltas contra los demás, que los roban, que los estafan, que los saltean, que los dejan a un costado para enriquecerse. Y otra es por omisión, dice el texto bíblico, aquellos que pudiendo ayudar no ayudan. Y estos, los que no ayudan, pudiendo ayudar, es una conducta asimismo inmoral. ¿Y yo qué tengo que ver? Es una manera de negar toda responsabilidad individual en la pobreza. La cuarta es esta muy popularizada, de decir mucho cuidado con ayudar a los pobres a través de programas asistenciales y de las políticas sociales en general, porque esto estimula la vagancia. Esto está presente permanentemente en el razonamiento de muchas personas de la clase media que han sido engañadas para pensar de ese modo por algunos medios masivos de comunicación y por las élites. Programas como los programas compensatorios que hay en casi toda América Latina, son 80 programas que entregan subsidios a las personas pobres, en muchos casos a condición que las personas pobres manden a los chicos al colegio, se vacunen, como el programa Asignación Universal, el mayor programa social de la historia argentina, que está contribuyendo a proteger a 4 millones de niños pobres. Entonces se dice, se les entrega un subsidio y dejan de trabajar para cobrar el subsidio, porque dicen, ¿para qué vamos a trabajar si tenemos un subsidio? ¿Saben ustedes? Se midió hace poco los resultados del programa de Asignación Universal, cuya meta es proteger a 4 millones de niños pobres. El programa empezó hace 2 años. 1 millón de personas que recibían el subsidio ya no lo reciben más, porque entraron a trabajar. Todo lo contrario de lo que dice este razonamiento perverso. La gente no deja de buscar trabajo por tener un subsidio pequeño, muy importante, porque los ayuda a sobrevivir. Sigue buscando trabajo y gracias a que tienen el subsidio,
mejora la situación en su hogar, mejora la posibilidad de que manden los chicos al colegio, tienen más tiempo y posibilidades de autocapacitarse ellos mismos. Y el resultado ha sido que 1 millón ya no necesitan recibir el subsidio porque ahora tienen trabajo y entonces son cubiertos por la asignación familiar. Cuando las personas tienen trabajo, en países como la Argentina y otros en América Latina, se les paga por hijo a través de leyes. Por cada hijo se les paga una asignación familiar. Entonces ya no cobran más el subsidio para niños pobres porque ahora cobran la asignación familiar. Pero cobran la asignación familiar porque el subsidio sirvió para incentivarlos a buscar trabajo. El sector es importante del 1%, ese 1% que controla el 43% de toda la riqueza del género humano, no quieren gastar en los pobres, no quieren molestarse en gastar en los pobres y no quieren de ninguna manera que se toque el problema de las causas reales y estructurales de la pobreza, porque una de esas causas reales y estructurales es esa misma desigualdad. Si es posible dar la batalla contra la pobreza y ganarla. La ganó Noruega, que no tiene ningún pobre en su territorio. Incluso todos los extranjeros que llegan muy pobres a Noruega, de África en muchos casos, inmediatamente son cubiertos por toda la legislación protectora y son rescatados de la pobreza. La ganó Costa Rica, que tiene muy pocos pobres, a pesar de ser un país pobre. No tiene ni petróleo, ni carbón, ni ninguna riqueza natural importante, y logró construir una sociedad donde lo más importante, la salud y la educación, disolvió las Fuerzas Armadas en 1948. Es uno de los pocos países del mundo que no gasta nada en armas. Pero Brasil, que es uno de los países que tenía más pobreza de todo el planeta Tierra, pero cuando un obrero que no pudo estudiar en la escuela primaria llegó a la presidencia del Brasil, Lula da Silva, y él sí sabía lo que es de verdad la pobreza porque formó parte de una familia de 11 hermanitos, de los cuales 5 murieron por pobreza de sus hermanos. El presidente Lula le dio orden terminante a todos sus ministros. Lo más importante para este gobierno es combatir la pobreza. Argentina es mucho más rica que Costa Rica en recursos de todo tipo, así que algo pasó. Lo que pasó fueron las políticas que se aplicaron en los años 90. ¿Y que pobres hubo siempre? Mentira. Por ejemplo, en la Argentina, a comienzos de los 60, antes que llegaran las dictaduras militares y que llegaran los modelos neoliberales ortodoxos que ellas mismas trajeron y que después quedaron instalados, la pobreza era menor al 10% de la población. Cuando se dice pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre, lo que se quiere decir es la pobreza no es culpa de nosotros.